Charles fue brillante. Carlos Oliveira. Charles es un hombre increíble. Carlos Oliveira. El Bronx. El mejor peso ligero de todos los tiempos. ¿Qué hace el Bronx? Carlos Oliveira. Carlos Oliveira. Gente como Oliveira podría ser el mejor boxeador libra por libra de la tierra. Me encantaría ver a Charles. Charles Oliveira es un salvaje absoluto. Es el Bronx, hombre. Un hombre cuya historia es simplemente inspiradora. Charles Oliveira. Le gané al campeón. El campeón tiene un nombre y ese es Charles Oliveira, brother. Desde humildes comienzos en la favela de Brasil hasta convertirse en el campeón de peso ligero de la UFC. Soy un campeón mundial. Soy el hombre. Acompáñanos mientras exploramos los momentos que definieron su carrera, los desafíos que ha superado y las increíbles victorias que lo han llevado a la cima del mundo de las MMA. Si no quieres pelear, vas a pagar. Charles do Bronx. Brasil tendrá al gran y famoso Charles do Bronx. Nacido el 17 de octubre de 1989 en la dura favela Vicente de Carvalho, Oliveira ganó su apodo Do Bronx. Charles do Bronx, hermano. Una referencia al argot del Bronx para los barrios duros. Charles do Bronx, ese Bronx es la periferia, es una favela. Dije, así que lo puse ahí, hermano, Dios lo bendiga. Con solo 7 años, Charles enfrentó un diagnóstico devastador, un soplo cardíaco y fiebre reumática. Mi padre trabaja en el mismo lugar, yo trabajo en el mismo lugar, yo estaba en el hospital. El veredicto del médico. Charles nunca podría siquiera participar en deportes por el resto de su vida. Escucha, cuando él nació, desarrolló reumatismo óseo y también tenía soplos en el corazón. Los doctores le dijeron que nunca volvería a caminar. Le dijeron que nunca jugaría al fútbol. Le dijeron que tendría que recibir inyecciones cada 2 semanas por el resto de su vida. Pero el destino tenía otros planes. A los 12 años, un vecino llamado Paul lo llevó a un gimnasio de jiu-jitsu brasileño, donde el benevolente entrenador Roger Coelho ofrecía clases gratuitas a los más necesitados. Me enamoré, me encontré a mí mismo de todo lo que hice. Dije, hermano, esto es lo que quiero, mira. Oliveira era miope y usaba gafas todo el tiempo, pero tenía que quitárselas para pelear. Él dijo, si me quito las gafas veo 3 caras, si golpeo la del medio está bien. Yo dije, sigue con la misma idea. Dije, hermano, para mí es perfecto. Estoy golpeando al del medio y le estoy dando bien. Criado en las favelas empobrecidas de Guarujá, conocidas por su entorno duro, su vida temprana estuvo llena de crimen y dificultades. Para el joven Charles, la importancia de la comunidad es la importancia de todas las comunidades. Son buenas personas que viven en un lugar dominado por los narcotraficantes. Muchos de sus amigos adoptaron una vida de crimen. Sin embargo, Charles se negó a dejar que sus circunstancias lo definieran. La principal preocupación de mi madre es que perdí amigos en el crimen. Desafortunadamente algunos murieron, otros están en prisión. Todavía conozco personas que viven de esto, que eligieron esto. Lo que distingue a Charles Oliveira es su conexión inquebrantable con sus raíces, a pesar de alcanzar fama y éxito, siendo una persona con los pies en la tierra. Pero esto es nuestro, esto es normal, ¿sabes? Como que esto está pasando. No es porque esté en Estados Unidos Charlie, que haya una vida chévere, que no voy a hacer esto aquí. Le dije, oh, hermano, soy una persona normal, voy al mismo lugar que tú cuando muera. El regreso triunfal de Charles Oliveira a las favelas tras ganar el título mundial simboliza su compromiso con sus raíces. Él sirve como un faro de esperanza, demostrando que no importa de dónde vengas. Le dijo a ESPN, trato de ayudar en todo lo que puedo. Tengo amigos, personas influyentes que ya no quieren aparecer, quieren donar canastas básicas de alimentos. Yo prefiero entregarlas de puerta en puerta, de casa en casa, siempre tratando de ayudar a los niños, de hacerlos felices. Después de un ascenso emocionante en la escena regional, Charles hizo su debut en la UFC contra Darren Elkins con tan solo 20 años. Elkins está en todo tipo de problemas. Y se acabó. Y se acabó. La expectativa era real. Tras haber derrotado a un veterano duro como Elkins, Oliveira fue emparejado de inmediato con una competencia aún más exigente y parecía ser demasiado pronto. Oh, y lo dejó. Mira, va por una llave de pierna. Jim tiene una llave de pierna. Oh, él se acabó. Jim, nuevo apoyo.
lo hizo todo de nuevo. Jim, eras el próximo. Con solo 5 peleas en su carrera en UFC, Do Bronx se encontró recibiendo una brutal paliza por parte de Cowboy, lo que lo llevó a tomar la decisión de bajar a la categoría de peso pluma en busca de un mayor éxito. ¿Pero lo encontraría? Los resultados iniciales fueron prometedores, logrando sumisiones limpias sobre Eric Wisely y Jonathan Brooks. Otro pez más en el UFC. Quizás. Sin embargo, los tropiezos seguían afectando al joven brasileño y 2 derrotas más ante Cub Swanson y Frankie Edgar dejaron a muchos escépticos sobre el potencial del prospecto. Después de todo, Bronx tenía ahora un récord de 4-4 con un combate sin resultado y el brillo de la juventud parecía haberse desvanecido por completo. A pesar de no perder su lugar en el UFC, Oliveira se recuperó con victorias consecutivas sobre Andy Ogle y Hatsu Hioki. ¡Oh, aquí está la cima! ¡Gran golpe! ¡Consejo! ¡Oh, eso es! ¡Esa es la cima! Charles Oliveira, el primero en someter a Hudson Hilton. Aunque fueron victorias, los fanáticos creían que Charles no estaba listo para enfrentar nombres reconocidos, lo que le tocó después con Lil Heath y Jeremy Stephens. Charles hizo callar a sus críticos, anulando a Stephens y llevándose la victoria por decisión. Por decisión unánime, el gran campeón Charles Dubrovsky. En el mejor momento de su carrera, Oliveira se enfrentó al futuro legendario Max Holloway. Para la población no se trata realmente de una combinación estática hermosa. Desastrosamente, la pelea terminó con una lesión inusual, dejando a Do Bronx con un desgarro en el esófago. Creo que es algo legítimo con la forma en que recordamos ese periodo de tiempo. Aunque se recuperó con una victoria sobre Mace Jury, Charles y Miz esperaban que los fanáticos estuvieran en contra. Los aficionados fueron pacientes con los peleadores durante un tiempo, dándole una oportunidad más. En peso pluma, Dana Marcher con Anthony Showtime Pettis, quien también bajaba desde peso ligero tras una racha de 3 peleas. Después de una de las mejores peleas de 2016, Oliveira finalmente sucumbió a una guillotina en el tercer asalto. Con un récord de 7 victorias y 7 derrotas en peleas en las que realmente dio el peso, Charles sabía que tenía que volver al peso ligero. A pesar de una gran victoria por sumisión sobre otro prospecto, Will Brooks, en su regreso, fue un asalto brutal de Paul Felder, lo que pareció clavar el último clavo en el ataúd de Charles. En ese momento, muchos asumieron que el experimento de Charles Oliveira había terminado. El juicio final ya se había emitido. Charles era un buen peleador, pero la inconsistencia y la falta de determinación lo detendrían de ser campeón. Era un tipo que era conocido por desmoronarse. Un desertor. Sí. Sin embargo, Do Bronx tenía apenas 28 años en ese momento. Con su pico atlético a la vuelta de la esquina, ¿era correcto cerrar el libro sobre Charles tan pronto? Con una capacidad para mantenerse en la plantilla que solo Sam Malvey y B.J. Penn pueden entender, Charles consiguió otra pelea apenas 6 meses después contra Clay el Carpintero Guida, a quien despacha en menos de medio asalto. Esto es terrible, se está haciendo tarde. Charles Oliveira por sumisión. Un trámite contra un peleador veterano, pero no sería la última vez que Bronx actuara contundente. Después de ejecutar a Guida, Charles ahora tenía la mayor cantidad de victorias por sumisión en la historia de UFC. Charles Oliveira, con esa sumisión, superaste a la leyenda Royce Gracie como el peleador con más sumisiones en la historia de la UFC. Pero no se detuvo ahí. Vengó su derrota contra Jim Miller, dramatizó a David Taymor y aplastó a Nick Lenz. ¡Sí, Nick Lenz está en el suelo! ¡Charles D. Bronx, pero mejorado! Jared Gordon y Kevin Lee también cayeron víctimas del nuevo y revitalizado Oliveira Rubio. Charles, 7 peleas, 7 victorias y 7 finalizaciones hasta ahora. Absolutamente increíble. ¿Cuál es el secreto del éxito? Soy tu fan, te lo pregunto a ti. ¿Quién sigue? Por impresionantes estas victorias, hace mucho que los fanáticos vieron a Charles realmente probado en la cima de la división. Tony Ferguson es un animal. Un animal. Es el tipo más aterrador en las 155, en mi opinión. Estoy de acuerdo. Porque Tony le hace cosas a la gente. No se cansa. Está realmente loco. Sí. Hasta su última pelea con Gaethje, Tony tenía el récord de la racha activa de victorias más larga entre los peleadores activos de UFC, una antorcha que pronto pasaría a Charles. Mira en el estadio, observa lo que está pasando aquí. Oh, lo
lastimado. Charles do Bronx, nosotros también lo somos. La gente piensa que Oliveira no es un monstruo porque ha habido ocasiones en que lo han vencido. Como cuando Paul Felder lo destrozó y hay muchos otros que lo vencieron. Cub Swanson lo noqueó. Varios lo han vencido. Pero mejoró. Y tienes que aceptar eso y no pensar en cuando perdió. En un enfrentamiento de alto riesgo en UFC 262 el 15 de mayo de 2021, Oliveira entró al octágono para enfrentarse al ex campeón de peso ligero de Bellator, Michael Chandler, por el campeonato vacante de peso ligero de UFC. La pelea fue simplemente intensa. Oliveira resistió una caída en el primer asalto de Chandler y luego protagonizó una remontada extraordinaria. Shannon trabajando con ese parloteo fue innecesario. Nunca fue innecesario. Los zapatos entendieron. Vence esas probabilidades. Levántate y vence esas probabilidades, ¿entendido? Consiguió un nocaut técnico al comienzo del segundo asalto para capturar el codiciado campeonato de peso ligero de UFC. Charles Oliveira también dijo, cuando voy al cuerpo, como que bajo la mano y él me atrapa con un gancho. Y aquí simplemente, ya sabes, el ataque está ocurriendo. Estás tratando de escapar de eso, tratando de alejarte. Dan Mergliotta no tiene otra opción más que detener la pelea. La primera defensa del título de Oliveira fue contra el formidable ex campeón interino de peso ligero de UFC, Dustin Poirier. A la resistencia con todos los golpes. Dustin Poirier. Pero está lanzando golpes, mira esto. ¡Qué guerrero, Eddie Alvin! Ese es el punto. Eso es. ¡Legítimo! Dustin Poirier. ¡Oh! Y un enfrentamiento de alto octanaje en UFC 269. La pelea fue una montaña rusa. Oliveira sufrió otra caída en el primer asalto, pero demostró una resistencia increíble. En un giro asombroso, aseguró la victoria con una estrangulación trasera de pie en el primer minuto del tercer asalto, demostrando su valía como campeón reinante. Soy un campeón mundial. Soy el hombre. Lo llaman mi época. Ya consolidado como campeón, Dustin Gaethje fue el siguiente en dar un paso al frente. Voy a mostrarte lo que él es el sábado. Te lo voy a demostrar. Sigue siendo un desertor y te lo voy a demostrar. En lo que ya se había vuelto tan rutinario como su entrada al octágono, Charles fue derribado en el primer asalto. Sin embargo, sería Oliveira quien finalmente mostraría todo su poder. Charles fue brillante, ¿sabes? Y me lastimó varias veces. Antes de asegurar su característica estrangulación trasera para llevarse la victoria. Mi nombre es Matúa. Gracias. Mi nombre es Matúa. Charles Oliveira. 11 victorias seguidas y sigue siendo el mejor peso ligero del planeta Tierra. Aunque nunca tuvo la oportunidad de pelear contra Khabib, Charles estaba feliz de conformarse con lo que consideraba la mejor alternativa. Islam Makhachev, mira, tiene una gran mano izquierda y presión con el hombro, aunque mira cómo habla directo. Tiene el brazo y ahí está la rendición. Lamentablemente, aquí es donde el notable resurgimiento de Oliveira da un giro en la otra dirección. Charles logró recuperarse con una victoria clara sobre el posible contendiente Beneil Dariush y rompió el récord de la UFC, con la mayor cantidad de bonos otorgados por desempeño post-pelea en la historia. Este Oliveira no se parece al mismo Oliveira que peleó contra Makhachev. Desde el punto de vista de su actitud, simplemente se veía diferente. Este tipo es simplemente una bestia contra la élite de la élite. Ansioso por volver a meterse en la conversación por el título lo antes posible, Charles sabía que la mejor manera de recuperar su brillo era robando el de otro, y pocos prospectos estaban ascendiendo en la división de peso ligero con tanto entusiasmo como Arman Tsarukyan. Eso es exactamente lo que puedes hacer. Yo paso por esto. Ese único error me favoreció, Ferra. Quiero decir, eso es terrible. Habiendo ingresado a la UFC con solo 22 años, Arman debutó contra nada menos que Islam Makhachev, a quien llevó a una decisión competitiva, aunque finalmente perdió. Desde entonces, había logrado un récord de 8-2 y estaba a punto de hacer una verdadera carrera por el título de la UFC, en una revancha con Islam. Cuando peleé por primera vez con Islam Makhachev, me diste 3 semanas. Dame 8 semanas y lo voy a destrozar. La pelea entre Arman y do Bronx fue competitiva. Trágico.
Tienes el momento. Y a pesar de haber convencido a uno de los jueces de que había hecho lo suficiente, Oliveira recibió su segunda derrota consecutiva. La adversidad no es nada nuevo para Charles. Muchas veces a lo largo de su ilustre carrera, los críticos y detractores lo han descartado tras un par de derrotas. Sin embargo, nada de esto parece sacudir su voluntad de hierro. Hablando de hierro, en el UFC 309, Oliveira tendrá la oportunidad de volver a posicionarse en la cima de la división de peso ligero. Mientras Michael Chandler se frustra esperando a Conor McGregor, da un paso al frente para retroceder en el tiempo contra el joven, que puso fin abruptamente a su primer intento por el título. Lo veo claramente en tus ojos. La duda. No puedes permitir que el miedo sobreviva. El mundo necesita ser salvado. Desde las favelas de Brasil hasta la cima del oro del UFC, ha enfrentado la adversidad de frente, demostrando una y otra vez que los campeones no solo se forjan en el octágono, sino a través de una voluntad inquebrantable de superarse. Alguna vez marcado como un desertor, ahora los fanáticos se maravillan ante la voluntad y determinación de un hombre de Du Bronx.